Hola, soy Carolinos. Hace unos días tuvimos la entrevista al espíritu de Walt Disney. Como ustedes saben, esa fue una entrevista bastante reveladora. Hubo muchas cosas interesantes. Hicimos exorcismos, hicimos limpieza de espíritu, hicimos revertimiento de karma y por supuesto la entrevista regular de famosos fallecidos con mediunidad parlante. Como ustedes saben, la parte encarnada de Disney vive hoy en día y está en permanente contacto con nosotros. Si ustedes vieron la entrevista, saben muy bien que la parte encarnada de Disney está viviendo tremendos avatares en esta vida. Hubo un pacto que trajo como consecuencia un lazo karmático muy fuerte que le está ocasionando muchas trancas hoy día. Ayer precisamente tuve la oportunidad de entrevistarlo y de presentar su testimonio, de cómo era su percepción, de cómo era su vida antes de la entrevista, cuál es su apreciación de cómo recibió la entrevista y qué ha pasado después de la entrevista. Estuve hablando alrededor de 30 minutos con Andrés, que es la parte encarnada de Walt Disney, y esto fue lo que nos contó. Andrés, cuéntame tu historia. Andrés. Bueno, pues ahora sí te cuento. Ahora sí te cuento. El tema fue bien impactante porque me di cuenta de varias cosas, Carolinos. Imagínate que uno de una u otra forma sabe qué pasó en su vida anterior y lo intuye. No sé, la vida, Dios, el karma, alguien te hace saber qué fue lo que pasó. En el caso mío, yo desde pequeño siempre tuve como la intuición, primero, de que yo sabía hacer dibujos animados, que me gustaba el cine animado y muchos procesos como que los intuía en mi cabeza sin haber ni siquiera estudiado algo de cine. Posteriormente empiezo como a tener, no sé, como pantallazos. Yo veía cosas de Disney, de los parques Disney y eso, y sentía que había algo que no encajaba en todo eso, como si hubiera sido algo que tenía que ver, no sé, si decía en ese momento con sectas o con algo, pero no sabía mucho de eso en ese momento, pero sí tenía como esa intuición. Pero también tenía intuiciones muy positivas sobre también el talento de Disney. Yo desde pequeño tenía una facilidad para dibujar impresionante, me iba muy bien con eso y sabía más o menos como la estructura de las películas. Era una cosa muy curiosa porque yo veía las películas y sabía cómo empezaba, cómo avanzaba y en qué iba a terminar, y sabía como qué escenas eran difíciles de realizar en animación, sin haber estudiado animación, sin haber hecho absolutamente nada de eso. Entro a la universidad, estudio la carrera de cine, me especializo en animación también y me destacaba mucho en lo que hacía. Y mira qué gracioso, conocía, o sea, como que el nombre de Disney me retumbaba en todo lado. Había conocido en ese momento, mi primer trabajo fue con Nelson Ramírez, que le decían el Walt Disney colombiano porque hacía dibujos animados a mano. Era el que hacía, no sé si viste los comerciales de Colgate, Calentón, que eran en dibujos animados hechos a mano. En el último comercial que él produjo en dibujos, yo trabajé en este comercial, que era para una marca de colores, pues no sé si la digo acá o no, muy famosa en Colombia, y en Magicolor. La escena mía era se me escapa el nombre, un unicornio que sale corriendo por una montaña, se descuelga, da la vueltita. Ese comercial yo te lo voy a buscar por internet porque yo lo tengo, y esa era la escena que yo hice. Cuando yo hago la escena, me dice Nelson: oiga, pero usted pinta como Disney, ¿no? Le dije yo, no, pues ya quisiera yo, sí. El Disney colombiano eres tú, Nelson. Y fue una escuela maravillosa y fue un acercamiento además que me daban muchas intuiciones. Nelson, ¿por qué te cuento lo importante de ese capítulo mío? En su estudio tenía la primer cámara, la única cámara que había en Colombia con un stand de varios niveles de animación como se hacía en Disney. Las cámaras de cine anteriormente, para grabar animación, venía la cámara en esta posición arriba y aquí venían planos con vídeos donde se ponían los diferentes fondos. La cámara se acercaba y permitía mostrar como movimientos de cámara, y en ese momento el único que tenía ese equipo era él. Y cuando él me lo muestra, yo inmediatamente le digo: ah, sí, eso es un stand de cámaras de niveles, y aquí se pone esto y se pone esto y se pone eso. Y me decía: oiga, weón, ¿y usted cómo sabe eso? Él era un poco grosero cuando hablaba. Yo le decía: no, pues es lo normal, ¿no? Y tenía como esas intuiciones todo el tiempo. Y a lo largo de lo que yo hacía,
iba repitiéndose y repitiéndose las imágenes como de Disney, como de ese mundo. Algo me decía, tú tienes que ver algo ahí. Y obviamente en mi trabajo, cuando yo lo miro... ¿Qué edad tenías ahí en esa época, Andrés? ¿Cómo? ¿Qué edad tenías en esa época cuando hiciste? Como 18 años, 17 años. Hablando de hace bastante 30 años, 25 años. Entonces, buen tiempo. Okay, entonces, ocurre algo muy curioso también, mira. El nombre Disney me resuena por todo lado, conozco cómo se hacía, para mí no era ajeno ningún proceso de esos. El tema de los parques, de todo, me funcionaba bastante bien, pero entonces aquí entramos al lado cruel de la historia. Mira, me ocurrió que la primera vez que yo pedí la visa americana, envié un paquete con dibujos a Disney, eran dibujos hechos a mano, y me responden la carta, me dicen, sí señor, por favor preséntese el lunes, y yo me encontraba en Bogotá, no tenía visa, no tenía dinero para salir del país, no tenía nada, y ahí morí en el intento. Volví a enviar la carta explicando que no estaba en Colombia y bueno, no me volvieron a contestar. Eso mismo pasó después con Warner Brothers. Yo envié unas fotografías en ese momento impresas en papel del trabajo mío, de cómo era lo que funcionaba. Lo mando, me dan como una especie de cita, me dicen, tiene que hablar con, no recuerdo el nombre en este momento de la persona, y lo esperamos también casi que en un mes y medio. La cita fue un poco lejana. Yo en ese momento empecé a hacer papeles de la visa, pero la visa se estaba demorando muchísimo tiempo. Finalmente me la dan, pero pasan casi 3 meses y vuelvo y pierdo esa siguiente cita. Ya con la visa en mano dije, bueno, ahora sí me voy a poner juicioso a sacar esas citas. Y no contestaban. Y bueno, ahí empiezan como todos esos bloqueos de los que yo te comentaba en la primera sesión que tuvimos, ¿no? Sí. El asunto es que en esta última entrevista que tú haces, yo empiezo a intuir muchas cosas, a conectar muchas cosas que yo había tenido la intuición que había podido haber sido así. Una de las cosas era el tema de los sacrificios de niños que ocurrieron posiblemente en mi vida anterior. Siempre pero entonces hagamos una cosa, estás adelantando. Hablemos primero de la primera entrevista. La primera que te hiciste con nosotros, que no es pública, es privada completamente. Creo que se publicó una cápsula hace 3 años, pero exacto. Eso definitivamente era muy personal tu entrevista. Sabes que nosotros por política de privacidad no revelamos nombres ni nada. Cuenta primero lo de la primera entrevista para después llegar a la segunda. Entonces, bueno, en la primera entrevista ocurre algo muy curioso. Yo siempre había dibujado, me iba muy bien dibujando, pero tenía una dificultad muy rara. No podía dibujar manos. Me iba muy mal dibujando manos. Siempre pedía ayuda. Entonces, ¿qué me pasa? Cuando hacemos la primera entrevista, yo te cuento a ti, le cuento a Madón, le digo, no sé por qué, dibujo muy bien, pero no dibujo manos. No me va bien con eso. Cuando pasa la entrevista, empiezo a tener la capacidad, se me facilita mucho el dibujo de manos, ahorita lo puedo hacer, y durante el proceso de la entrevista era que yo tenía las manos atadas, entonces esa parte me resonó mucho y fue algo que hasta el día de hoy sigue pasando, y es que tengo la gran facilidad de dibujar, y el estilo, digamos, de dibujo mío mejoró mucho más, los procesos fueron más rápidos, o sea, el proceso creativo es mucho más rápido en este momento, es como bajar la información muy rápido. Venía con las intuiciones que te comentaba al principio de la entrevista, supongo que esto tú ya lo editas y lo cuadras, ¿no? Venía con el tema de la intuición. Yo decía, bueno, algún talento, alguna cosa tuvo que ocurrir conmigo. Ese temor de Disney de salir adelante era como un temor latente que siguió conmigo, y que durante la primera sesión lo revelamos, vimos que era lo que estaba pasando. Sale entonces la personalidad de Disney, nos enterábamos que había pasado ese rol en la vida anterior mía, y
a partir de ahí creo que se desenredan muchas cosas a nivel personal. No salí en ningún lado a decir, no, es que mira, yo soy Disney, tengo que aprovechar esto no sé, para mejorar mi situación, porque Sí, llevo claro, muchos años con unos temas económicos bastante difíciles que tienen que ver con esto, y que cuando uno empieza como a atar cabos, entiende por qué está pasando eso en este momento, cuando ocurrió el rol anterior de esa vida, en donde hubo una serie de pactos que parece que no sé, no he debido haberlos hecho en ese rol anterior, una tendencia a la búsqueda, digamos, de brujerías y de cosas de esas que pues que conservas en esta vida o conservabas en esta vida, ¿no? conservé en esta vida durante un tiempo, pero con la sesión que tuvimos contigo, lección aprendida, no más, no había que volverse a meter por ahí. Sí. Creo que el tema ritualista es algo que ha sido una tendencia en mi vida, y que lo logré romper con la entrevista, con la primera que hicimos, en la primera sesión, en donde quedó claro que no había que seguir por ese lado. Bueno, digamos que en este momento no eran rituales así como los que seguramente ocurrieron en ese rol anterior, pero sí, claro, sí el tema de que la consulta del tarot, que la medium que te lee las cartas y que te hace no sé qué. Entonces dije, no, yo prefiero parar ahí. Entonces, esa sesión me abre las puertas a muchas intuiciones, y a entender qué era lo que estaba pasando un poco en este rol. Eso es lo que pasó. Ok, ahora vamos a la segunda entrevista, pues la pública, que es la que todo el mundo escuchó hace unos días. Es decir, primero que todo, explícanos a todos los que escuchen esto, por qué razón hicimos o querías, o sea, fue beneficiosa para ti esta entrevista, era necesaria. Total. De hecho, estábamos en mora de hacerla, pero como hay tanto trabajo, tú sabes que tenemos una gran cantidad de cosas aquí pendientes muy tremendos, con mucha gente para ayudar, pues. Entonces, cuéntanos en qué situación estabas antes de esta segunda entrevista, de esta entrevista pública, creo que es la tercera, ¿no? Si no estoy mal. Que es la pública, que es completamente pública. ¿Cómo te sientes antes y después? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué momento estabas pasando? Si te ha contactado gente después de la entrevista, ¿cuáles son los beneficios? Mejor dicho, expláyate y cuéntanos todo sin filtro. Ok. Bueno, antes de la entrevista, además, ¿qué ocurría? Tenía una fuerte tendencia a la depresión, pero muy fuerte. Sí. Tuve 2 episodios de infartos, y cuando ocurrieron esos infartos yo decía, me quiero morir, no quiero seguir más. Yo estaba viviendo en Pensilvania cuando recibí un texto de alguien cercano a ti, una mujer. Wow. Sí, que me dijo que habías recibido un infarto, que querías comunicarte conmigo o algo así. Sí. Pues, contigo me dijiste que estabas bien, pero... Después hablamos tú y yo, me recupero. Esto fue hace ya 3 años, y el segundo fue hace 2 años ya. Y cuando eso ocurre, además tengo un episodio de depresión muy fuerte. Mi vida personal era en ese momento desastrosa, y anímicamente me siento muy mal en ese momento. Entonces, tenemos una charla contigo. Alguna vez te escribí incluso por WhatsApp, te digo, oye, me quiero suicidar, y tú me dices, estás loco, ¿qué es lo que vas a hacer? Y te digo, mira, no aguanto más. Y entonces tú me dices, espérate, no vas a hacer algo tonto, espera tu momento. Y bueno, yo espero, se da finalmente la oportunidad de hacer esta entrevista ya, y a lo largo de ese tiempo comienzan, digamos, las cosas a bloquearse peor. No sé por qué siempre que uno va a llegar como a ese punto contigo se bloquea todo, pasa todo lo que no tiene que pasar, pero finalmente lo logramos sortear. Había tenido un encuentro en Bogotá con Omadón hace un par de años, cuando él vino, y también tuvimos la oportunidad de charlar, estuvimos hablando sobre la entrevista, la primera que hicimos. Sí. Y queda pendiente entonces hacer esta segunda entrevista, y ahí durante esa charla que tuvimos se nos fue toda la tarde, porque además teníamos mucho tema que hablar de este rol de Disney precisamente. Y hablamos
de todo, de las intuiciones, de los dibujos, le mostraba dibujos de lo que yo hacía. Sí, correcto. Le contaba planes que tenía yo en la cabeza y yo le decía, mira, no entiendo por qué todo se bloquea. Es una cosa de película prácticamente, porque uno no puede creer a veces, uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando, por Dios? Pero bueno. Bueno, cuando pasa la primera entrevista, ocurre que en esa semana se abren como muchas puertas de trabajo y empiezan a darse las cosas, ¿no? Pasan los meses y vuelve todo a trancarse, y ahorita entonces en esta entrevista lo que más tengo que resaltar, porque además es muy reciente, eso fue hace pocos días, es el estado anímico mío. Mira, fue como si me hubieran cambiado un chip en la cabeza, me hubieran quitado eso y me hubieran puesto otro. Lo más importante, sí. Totalmente. Si tú me hubieras preguntado hace 2 semanas cómo estaba, te hubiera dicho, Carolinos, me quiero morir. Estoy en depresión, estoy mal, estoy no sé qué, pero pasa la entrevista y ocurrió algo siempre me pasa cuando hacemos una entrevista contigo, es que me da un sueño por la noche horrible. Duermo, caigo en coma, no sé qué sueño, no recuerdo qué sueño, pero es un descanso muy reparador. Entonces eso me ocurrió. Bueno, en la entrevista el domingo no la alcancé a escuchar, la escuché a los pocos días, y cuando la escuché me empezó a dar sueño y yo tenía que pararla y dije, no, Dios mío, tengo que dormir un momento, paro, duermo. Vuelvo, retomo la entrevista y empiezo a recibir como imágenes en mi cabeza de qué era lo que estaba pasando. Hay algo que te había comentado por WhatsApp, y era que por estos días yo estaba escribiendo una miniserie animada de dibujos animados que tiene que ver con animales también, con insectos, y que dentro del tema apareció un personaje que era una niña, y esta niña, la serie habla del futuro, ¿no? Ocurre muchos años en el futuro, cuando la especie de los insectos son la especie dominante en la Tierra, y los humanos ya se extinguieron hace muchísimos millones de años. Correcto. Y en uno de esos capítulos de esa serie aparece una niña, y la niña está viva por un proceso de criogenia. Y mira cómo conecta la cosa. O sea, tú ves la entrevista, es impresionante lo que cuando escuché eso, yo decía, no le puedo creer, porque es que yo lo tengo acá escrito en los papeles. Y es lo increíble, que claro, que el espíritu de Disney está con respecto a la criogenia. Está claro. Exacto. Y lo tienen tan claro que además yo lo vuelvo a explicar acá en el guión, que lo mandé incluso a un concurso unos días antes de que tuviéramos la entrevista. Y mira lo que pasa, el personaje criogenizado tiene una enfermedad. Hasta yo me sorprendo que hago esto todos los días. Y ella explica eso en el guión. La niña dice, me criogenizaron, pero tengo una enfermedad y no han encontrado la cura a esa enfermedad. Eso lo dice la niña en el capítulo. Y cuando yo escucho la entrevista y tú empiezas a canalizar toda esa información, es exactamente igual, la misma explicación que yo hago en el texto durante el guión de la niña. Te voy a mandar un pantallazo ahorita por correo de esa página para que la leas, y es un diálogo muy cortito y ella cuenta eso de la criogenización. No sé por qué, o sea, yo no es que lea el tema, sino que me empezó a bajar la idea, la idea de la red. Estás mediunizando. Exacto. Estás mediunizando, correcto. Son conceptos y los traduces en imágenes al español y estás mediunizando. Exacto. Cada vez que se canaliza un espíritu de una persona, se te están abriendo las intuiciones. Tu intuición ¿cómo te explico? Vibra, como que canalizas mejor a tu espíritu y tu concepto, ese cuerpo físico. Wow. Y te llegan esas ideas y así funciona, es que así funciona. Es impresionante. Sí. Eso fue tal vez lo que más me impresionó del diálogo que sostienen ustedes en ese momento con ese Rolando anterior mío, porque es prácticamente lo mismo que yo había escrito en estos papeles. Impresionante. Y vuelve el tema de los animales. Yo siempre hago historias de animales, digamos, no es que tenga la posibilidad de hacer largometrajes ni películas como antes,
Pero casi siempre los proyectos que yo hago de animación, y no es que incluso yo los busque, es que me buscan y me dicen, oye, tú puedes hacer unos animados de unos animalitos que no sé qué, le digo, claro que sí, yo lo puedo hacer. Y lo hago y fluye perfecto y funciona bastante bien. Es muy, Increíble, muy, muy raro cómo se dan las cosas con eso, ¿no? increíble. ¿Y qué opinión tienes? ¿Cómo te sentiste con el tema del exorcismo? La parte de la Bueno. limpieza. ¿No? ¿Qué fue lo que más te impresionó en la entrevista? Aparte, Me asustó. parece que hay un problema parece que hay un problema con la conexión. Se está haciendo. Sí, vamos a ver, Sí, probando yo sonido. había escuchado. ¿Sí A me ver, escuchas repite. ahí? Ahora sí te escucho, dale. Ok. Yo había escuchado la entrevista que le han hecho al padre, ¿cómo es que se llama él? Marcelo El Peregrino Hermeti. que había sido el único aprobado por el Vaticano, ¿no? Como exorcista. Y cuando él dice que te tiene que decir algo al final de la entrevista, que no se olviden de esa parte. Me acordé también de un capítulo que yo tuve, alguna vez entré a una iglesia católica, yo no soy muy católico, pero Yo a tampoco. veces voy de Yo tampoco. pronto, exacto. Yo tampoco, pero es Me innegable la asombra, fuerza de esa religión. Esa religión tiene mucha fuerza. Las tal vez la imágenes, fuerza de la fe que le pone la gente, ¿no? no, y la misma, los santos, los símbolos, el simbolismo de la religión católica tiene mucha fuerza espiritual. Eso es Y mira, innegable. lo que ocurrió fue muy raro. Yo entro a esa iglesia y me acordé cuando él dijo eso, porque se me acerca un padre que yo no lo conocía, no tenía absolutamente nada que ver con él, y me dice, mijo, cuando pueda, acérquese a Dios. ¿Qué le pasa? Yo no creo, ni me conoce, ni lo conozco, ni tengo nada que ver, y pues tampoco era que hubiera mucha gente en la iglesia, estaba sentado yo y estaban unos 10 personas en el templo, era una tarde, y fue raro que él se me acercó hasta donde yo estaba sentado y me dijo eso, y cuando el padre vuelve y dice esto en la entrevista, que es bueno que yo me haga con una limpieza, con agua bendita y con eso, como te digo, yo no soy muy ritualista, pero sí hay algo implícito detrás de estos rituales, sobre todo de la Iglesia Católica, tiene cosas bastante poderosas, no sé por qué, ya tú harás alguna explicación en tus videos de eso, pero sí es algo que debo hacer, me dio muchísimo miedo. Y había algo con ese capítulo, mira, cuando yo era niño, Sí. voy a buscar un dibujo que tengo por acá, te lo escaneo y te lo envío ahora. Correcto. Yo me la pasaba dibujando un demonio Oh, wow, ¿en serio? atacándome, y yo me soñaba con él atacándome. Me llegaron a psiquiatra, psicólogo, médico, a todo el mundo, porque era muy recurrente ese episodio en mi vida y duró como hasta los 10 años, que era un pánico de estar solo y un pánico a estar en la oscuridad impresionante. Tuve que trabajar mucho eso. Y era muy recurrente la imagen de ese demonio, y yo lo dibujaba y lo dibujaba de diferentes maneras, de diferentes formas y manifestaciones. Y siempre tenía yo un frío que me daba acá en esta parte de la espalda, como un escalofrío. Y de niño me ocurría mucho y me entraba un ataque de pánico horrible, horrible. Entonces, pienso que eso tenía que ver con este episodio de ahora, del exorcismo. Sin duda alguna. Ocurrió eso, yo estoy oyendo la entrevista y ahí tengo que parar también porque me empieza a dar acá atrás esa misma sensación. Y se reestimuló eso, sí. Sí. Y empiezo a entrar, no en ataque de pánico, pero sí siento ansiedad. Y ahí también, no sé, creo que por eso fue que tuve que parar la entrevista varias veces, porque no la pude escuchar toda. Llegaba a unos puntos en los que me sentía físicamente ansioso, nervioso un poco, y tenía que parar. Me retiraba un momento, volvía y la retomaba porque, no sé, era como mucho voltaje para poderlo escuchar en ese momento solo. Fue muy fuerte. Esa parte sobre todo fue muy, muy fuerte.
Ok, muy bien, muy bien. ¿Y después de la entrevista te han escrito, nosotros hemos dado tus datos a algunas personas, creo que han... Bueno, ahí sí tengo que darle las gracias a muchas personas Ujú. que me han enviado mensajes muy, muy bonitos. No he podido responderlos todos, pero créanme que yo todos los días le estoy dedicando un momento a agradecerles, a responderles. He recibido suscriptores al canal que tengo en YouTube. Que Aquí lo voy tengo a dejar en la algo... descripción también. Ay, muchas gracias. Tengo algo de material ahí publicado, que precisamente estaba publicando unos dibujos animados que estaba haciendo hace poco para una empresa pequeña. Y a todos, a todos, a todos les tengo que decir muchas gracias y les estoy dedicando el tiempo para poder agradecerles y responderles y que sepan que yo sí estoy leyendo todos sus mensajes y les agradezco mucho. Y pues también gracias a ti y también gracias a Omadón que no he podido hablar con él porque de verdad esto ha sido Sí, muy, Omadón está muy muy pendiente fuerte. de ti también, Omadón está muy, muy pendiente. Sí, Y de todas maneras yo voy a dejar tu correo electrónico aquí en la descripción del video, lo voy a dejar también un enlace en el video cuando se sería publique. genial. Agradecería mucho. Y espero que las cosas a partir de ahora, bueno, parece que los caminos se están abriendo. Eso es un Sí, proceso sí, sí. lento, pero también acuérdate que nosotros siempre enseñamos ser causa sobre la vida, no efecto. Entonces hay que aprender a ser Exacto. causa. No es solamente quitarse el bicho, no es solamente quitarse los engramas, los lazos karmáticos, es también interiorizar, pensar qué es lo que quieres, enfocarlo y hacerlo realidad a través de los actos. Así es. Así de sencillo. Una vez que tengas los caminos abiertos, ese método funciona 100%, es infalible. Cuando uno tiene los caminos cerrados, como los tenías tú, entonces, por muy causa que fueras, entonces pasaba algo, se repetían las cosas, se te trancaban, Sí. te enfermabas. Hay una cosa con respecto a la salud que hay que tratar más adelante, el tema del corazón. Pero también me imagino que tú también estás siendo juicioso con tus medicinas, ahí tendrás Total. tu Me cuido disciplina bastante. rígida, porque la ciencia no hay que descartarla. Hay mucha gente que es muy espiritual y se pasa mucho y cree en cosas, porque hay personas líderes espirituales que están por el mal camino y entonces le dicen a las personas que atienden, le dicen que no le crean a la ciencia, que no le crean a la medicina, que eso es una farsa, que es una estafa. Mentira, eso es mentira. La ciencia hace un aporte, yo siempre voy a defender a la ciencia. Así la ciencia no crea mucho en nosotros, las personas que nos dedicamos a esto, pero yo sí creo en la ciencia me ha salvado la vida a mí, le ha salvado la vida a mucha gente. Es que en el caso tuyo, lo interesante de eso es que siempre hay pruebas, ¿no? Todo el tiempo hay información que se cruza, eventos que ocurren, que uno dice, bueno, no hay forma de negarlo, ¿no? De decir que no pasó, sí pasa, es que sí, correcto. Es innegable. Sí, así es. Entonces, eso lo trataremos más adelante, el tema de tu corazón y esas cosas. Tú ahí haz tu aporte. Y Sí, si quieres algo más que decir. Bueno, pues infinitas gracias a ti, a Omadón, a las personas que me han enviado mensajes de aliento. Muchísimas, muchísimas gracias. Y de verdad que les estaré respondiendo. Me demoro un poquitito, pero a todos los que me escriben, quiero decirles gracias y responderles y decirles, mira, leí tu mensaje y te doy muchas gracias por tu ayuda y por la ayuda que me están ofreciendo en este tiempo, que ha sido horrible, pero bueno. Bueno, Andrés, vamos a esto. Seguiremos entonces hay que hacer adelante. el esfuerzo que tú dices, hay que ser causa. Sí, hay claro que ser causa. El titán operante es el que causa. La causa de todo. Cierto. Bueno, seguimos entonces más adelante, nos vemos y hasta pronto. Mucha suerte, Andrés. Gracias, cuídate mucho. Chao. Muy bien, esta fue la entrevista y la conversación que tuve con Andrés, que quiero compartir y que quise compartir con todos ustedes para que lo escucharan su testimonio, sus apreciaciones, qué piensa de la vida antes y después de la entrevista, su agradecimiento con todos los seguidores del Mensajero Solitario por todo el apoyo que él ha recibido después de la entrevista. Y les invito para que lo sigan en su canal de YouTube, aquí lo voy a dejar en el enlace, para que sigan a Andrés, para que apoyen su trabajo. Y bien, esto ha sido todo por hoy, entonces nos vemos la próxima semana con un tema de interés para todos ustedes. Soy Carolinos del Mensajero Solitario. Hasta siempre, los quiero mucho, adiós.